Bendecido y bendecida de Dios, es tiempo de tomarnos un delicioso tinto con el Señor y de ser transformados por su bendita palabra. Mi nombre es Gerson Moreno y te doy la bienvenida a este espacio de devocional. Quiero recordarte el título de esta serie que lleva por nombre El don invaluable de la lealtad. Dice la palabra de Dios respecto a Dios en Deuteronomio 7:9. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen su palabra. Amén y amén. Dios es fiel y digno de confianza. Se puede confiar sin dar lugar a ninguna duda que el Señor cumplirá lo que ha prometido. Entonces dice la palabra en Salmo 138:8, el Señor cumplirá en mí su propósito, su plan. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Y entonces dice la palabra en Hebreos capítulo 6, verso 12, hablándonos acerca de uno de los muchos atributos de Dios que lo hace distinto, diferente de su creación, y es que Dios es inmutable. Y entonces dice Hebreos 6:18. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. ¡Ojo! Dios es inmutable y dos cosas que Él hace lo confirman. Es la promesa y el juramento de las mismas. Lo que Dios prometió, Él lo cumple. Son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un estímulo, como una fortaleza, como una garantía, algo en que aferrarnos. Poderoso, dice aquí Hebreos, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Qué mejor y mayor garantía podemos tener nosotros de nuestro Dios fiel y leal si no es sus promesas y su juramento de llevarlas a cabo, de cumplirlas? Entonces la fidelidad a Dios y la obediencia a su pacto no solo importan para nuestra generación actual, la presente, también tienen consecuencias para el futuro, o sea, para la generación que nos sigue. Entonces aquí la misericordia de Dios se promete hasta 1000 generaciones, porque su amor es para siempre. ¿Para quiénes? Para aquellos que lo amamos y para aquellos que nos mantenemos fieles, leales, constantes, totalmente entregados a su palabra, a su voluntad. Así las cosas, entonces Dios nos llama a ser fieles hasta la muerte. ¡Ojo! Dios no nos llama a ser fieles por un momentito, porque hoy amanecí con ganas de ser fiel. No, Dios nos ha llamado a ser fieles y leales hasta la muerte. Entonces dice la palabra en Hebreos 10:23. Hebreos 10:23 dice la palabra: mantengámonos firmes. Ojo a eso. ¿Recuerdan lo que leímos nosotros en el libro de Josué? Que Dios le dice a Josué en el capítulo 8:
Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que te mantengas firme, constante y leal a lo que has recibido de Moisés, o sea, la palabra de Dios. Ahora el escritor a los hebreos está invitando a la iglesia y dice: mantengámonos firmes sin dudar. O sea, constantes, leales, fieles en la esperanza de fe que profesamos. Ojo, no es solo predicar de fe, hablar de fe, es vivir la fe. Es hacerla propia, es hacerla nuestra. Y entonces dice la promesa: porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. ¿A quiénes? A los que nos mantenemos firmes y sin dudar en esa palabra que Él nos ha dado. Entonces definimos lo que es lealtad y lo que es fidelidad. Lealtad se define como un sentimiento de respeto, ojo, sentimiento de respeto, o sea, de honra, y fidelidad a los propios principios morales y a los compromisos establecidos hacia alguien. ¿Pero qué es fidelidad? Fidelidad es la firmeza y la constancia, atención, en los afectos, ideas y obligaciones en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Entonces, la lealtad es guardar, es atesorar, es creer. Pero la fidelidad va un poco más allá, porque nos lleva no solo a creer, sino a hacer, o sea, a cumplir aquello en lo cual nos hemos comprometido. Llámese con Dios, con el matrimonio, con un negocio, con cualquier compromiso que hayamos establecido. Entonces la lealtad es entendida como un sentimiento de respeto y fidelidad a los principios morales, pero no solamente a ellos, sino al cumplimiento al pie de la letra de los compromisos establecidos. No solamente decirlo, sino también que vivirlo. Entonces, mis hermanos, quien es fuerte, firme, fiel, constante y leal en sus convicciones es completamente confiable, digno de confianza. Y nuestro Dios sobrepasa esta realidad, esta verdad. Por tanto, nosotros también debemos imitarlo. El respeto y fidelidad a Dios nos lleva a, como creyentes, como hijos de Dios y como iglesia de Cristo, a imitar su fidelidad, y no solo imitarla, reflejarla a través de nuestro testimonio y guardando su palabra y su pacto. La lealtad no es algo momentáneo, algo temporal, algo por un periodo de tiempo. Debe ser una constante, y no solamente una constante, debe ser algo incondicional. No importa los tiempos sean favorables o no lo sean, no importa me esté yendo bien o no tan bien, quien es fiel a sus convicciones, mi hermano, las mantiene firmes en todo momento y en todo lugar. Este ejemplo de fidelidad debemos también sembrarlo en el corazón de nuestra familia, entendiendo que debemos ser fieles de generación en generación, así como las misericordias de Dios también son eternas. Esto habla de lealtad hasta 1000 generaciones, o sea, hasta la muerte.
Pero si no somos fieles como padres, como esposos, ¿cómo pretendemos que nuestra familia también sea fiel y sea leal? Nosotros debemos dejar ese legado de bendición a nuestra familia, a nuestros hijos. Entonces, mi hermano, la palabra nos invita a reflejar con nuestros actos y con nuestro testimonio la fidelidad a la palabra de Dios, nuestro compromiso con Dios, confesando con nuestros actos, con nuestra vida, que somos hijos de Dios, no solo de palabras, no, que nuestros hechos y nuestros actos sean la mejor predicación en cuestión a la lealtad y a la fidelidad. Las personas fieles y leales cumplen las responsabilidades en una manera constante. Dios nos dio una responsabilidad y es ser mensajeros fieles, mensajeros leales, mensajeros verdaderos. Y entonces dice la palabra en Proverbios 13:17, el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Yo puedo predicar una verdad o la verdad, pero si no la vivo, estoy siendo infiel a la verdad que profeso, a la verdad que predico. Esto es lo mismo que diría la gente, el cura que predica pero no aplica. Repito, puedo estar diciendo una verdad, pero si yo no la estoy viviendo, no la estoy practicando, pues me estoy convirtiendo en un mal mensajero que lo que va a acarrear es desgracia. Pero dice el proverbio, mas el mensajero fiel, que no solo predica, sino aplica, acarrea salud para su propia vida y para aquel quien le oye, quien le escucha. Y quiero decirte que la palabra de Dios que predicamos es una palabra confiable, es una palabra fiel. Y entonces dice la palabra, Proverbios 14:5, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Si yo predico la palabra de Dios, que es fiel, que es verdadera y que es confiable, te pregunto, ¿cómo tengo que ser yo? Pues tengo que ser verdadero, tengo que ser fiel y tengo que ser también confiable. Entonces, al descansar en Dios, en su promesa y en esta verdad, el hombre justo va a ganar la confianza y la firmeza que no tiene en sí mismo. Es la palabra de Dios y lo verdadera de su palabra que nos tiene que llevar a nosotros a esa confianza y a esa firmeza. Entonces dice la palabra en Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, mi hermano, aquel cuya alma no es recta, no es verdadera, no es confiable, ¿qué hace? Se enorgullece. Pero es el justo, el verdadero, el fiel, el leal, que por su fe vivirá. Ser leal es estar con alguien en las buenas y en las no tan buenas. Cuando eres leal, cumples tus promesas, cumples tu palabra con la gente. La lealtad es un rasgo fundamental del carácter y es un atributo, es un don invaluable que debe identificarnos como creyentes y como hijos de Dios. Dios es fiel, por tanto sus hijos debemos también ser fieles. Debemos tener completa lealtad a Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador y nuestro Señor, dándole el lugar que a Él le corresponde en nuestras vidas y en cada área de nuestras vidas. Todo lo que tiene que ver con nosotros. No te pierdas la continuación
de este tema. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, porque cada día tú nos estás mostrando a la luz de tu palabra, nos estás confirmando que al Dios que predicamos, el Dios en el que confiamos, el Dios en el que creemos, el Dios a quien estamos conociendo, es un Dios fiel, es un Dios firme, constante, un Dios inmutable, pero que por tanto nosotros, sus hijos, sus creyentes, tenemos que ser fieles, tenemos que ser verdaderos, tenemos que ser constantes, tenemos que ser valientes, esforzados en guardar tu palabra, en confiar en tu palabra, no importando los tiempos ni las circunstancias, pero también defendiendo a capa y a espada tu palabra. Ese es el llamado que tú nos haces en este día, que tenemos que ser fieles y leales hasta la muerte, hasta la muerte. Señor, ayúdanos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Dios. Amén y amén. Te bendigo, paz de Cristo, y que la gloria del Eterno resplandezca sobre tu vida, sobre tu casa y sobre los tuyos. Hasta una próxima oportunidad.